tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén sintonizando, amigos y amigas. Estamos en la sobremesa, en nuestro 5º capítulo. Yo soy Emilia y estoy con mi compañera Paloma. ¿Sabes qué te iba a decir? Que me gustaría... Eso suena muy solemne a veces, ¿viste? Como que necesito... No, amiga, tranquila. Y además de nuestro 5º capítulo, eso lo vamos a ir mejorando, gimnasia, pero no está solemne. Día. No, ¿sabes lo que yo pensaba? ¿Qué? Que me gustaría ¿Qué incorporar un buenos días porque mi sueño es que alguien me escuche un sábado a la mañana. Es lindo igual, me gusta el concepto de escuchar como episodios en los sábados a la mañana limpiando la casa. Yo siento que es como después lo que queda, ¿viste? No voy a volver a compararme con personas, pero digo, no sé, a mí me queda mucho de la radio de sábado a la mañana, de cuando escuchaba de chiquita. Yo no escuchaba, tenía 7, o sea, no era niña prodigio para nada, pero a Liberty ponerle a mis papás a la mañana y la versión de Silvia, sin la papis progres, qué progres. Justo que estábamos hablando de eso. Sí, yo escuchaba el soundtrack de mi infancia es Tenenbaum y La Nata, mamá y papá, 1000 perdones, pero la verdad que una vergüenza. Dios mío, igual que afortunada, la verdad. Sí, realmente. Igual después he escuchado Dolina, La Noche, son gente extraña. El punto es que hoy vamos por el 5º capítulo. Vamos por el 5º capítulo. Que nos pueden escuchar en cualquier momento on demand, gracias a que aparecemos en YouTube y eso queda ahí alojado. ¿Y por dónde aparecemos? ¿En dónde estamos? En Monoambiente TV, amigos y amigas. Y nos pueden seguir en nuestras redes también, pero eso igual va al final. Eso al final no nos vamos a cambiar de orden. Pero bueno, estamos en este 5º capítulo de La Sobremesa, que como ustedes saben es un proyecto que nace a partir de pensar justamente las conversaciones que tenemos en ese momentito post comida, post cualquiera de las comidas, en ese espacio de encuentro entre amigos, amigas, familia, trabajo, y donde las conversaciones se ponen un poco más profundas de alguna manera. Sí, donde quizás estamos todos un poco más borrachos. Estamos más borrachos, más relajados. Y bueno, y así fue que también en una sobremesa pensamos el tema del día de la fecha, que es una redundancia, el día de la fecha, pero el tema de hoy, que son, nosotros lo titulamos como los ideales. O el ideal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajos son los ideales? Porque hay un montón, claro. Es como el capítulo anterior, que por ahí cuesta a veces recortar desde dónde lo vamos a decir. Pero para eso tenemos una invitada especial, también amiga de la casa, porque ya has venido. Estamos hablando aquí a nuestra derecha con Natalia Maldini, señoras y señores. Sí, habitué casi. ¿Sos habitué? Sí. Porque además vos viniste al mono anterior también. O sea, llegaste antes que nosotras. He venido desde el año pasado, claro, creo, o desde el anteaño. Muy pesada. Y puede ser. Igual. Sí. Como ya la vamos a hartar, pobre. Pero Nati. vine varias veces, sí. Por eso, sí. estás desde antes que nosotras. Bueno, todos y todas la deben conocer, pero igual repaso un poquito. Actriz, bailarina, productora y youtuber platense, con énfasis en platense. Participó de distintas obras de danza y teatro independiente. Además, dirigió, escribió y actuó en la serie La Obra de Mi Vida y en la película Algo que pasó en Año Nuevo. Y bueno, y además streameás en tu canal y haces distintas columnas en distintos medios. Así es. Actualmente los jueves en Futurock tengo una columna, es mi columna y la arruino si quiero, que hablamos de cine principalmente, y siempre le buscamos la vuelta para ampliar hacia otros temas, como el de hoy, ¿no? Como tratar de romper algunos mandatos. ¿Qué onda la experiencia de la radio porteña igual, sobre todo? Porque además debe ser un cambio... Ay, sí. Los nervios que tenía... Me imagino, además. Sí, Yo escuché tu primera columna, estuvo divina. Gracias. Porque a mí lo que me pasa es que yo no me siento tan de los medios. Yo me siento más actriz. Claro. Trabajadora de la cultura. Bueno, en que les contaba, estuve gestionando un centro cultural 12 años en La Plata. Entonces yo me siento más de ese palo. Después como... La vida me fue llevando a armarme este espacio para hablar de lo que más amo en el mundo, que es la actuación, el cine y todos estos interrogantes que surgen, pero no me siento de los medios. Claro. Entonces siempre estaba más como en espacios muy, muy contenida o con amigues, con gente muy cercana, entonces de repente, y haciendo muy lo que se me cantaba también, porque sin los protocolos o toda la estructura que tienen los medios de comunicación o la llegada también a un público más amplio. Así que tenía muchos nervios y además que yo Futurock lo escucho desde el principio, la escucho desde el principio, entonces también era rarísimo tener un montón de latiguillos, cositas y estar ahí en la mesa con esa admiración, ese peso que implica también la admiración, pero me fui adaptando, creo que ya estoy un poco más tranquila. Todavía igual... Siento que me agarra mucha adrenalina. Sí, Igual sí. para mí es precioso. Yo tenía un profe de radio que decía que si vos no te ponías nervioso,
antes de hacer cualquier programa de radio ya no hagas más radio. Como Claro. que había algo ahí como de ese momento previo y esa como adrenalina. Sí, te lo tomás también como con otra seriedad de alguna manera. Además es precioso, a mí me pasa, o sea, principalmente cuando está ahí al aire, que en los momentos previos, esos 5 segundos antes de arrancar, antes de que el operador te haga la seña, que a mí me agarra todavía como una sensación, Sí. Me parece muy linda. Además, para hacer una columna, que no es lo mismo que estar streameando en mi casa, de por ahí. Igual yo suelo hacer, como que suelo armarme los temas, no es que por ahí hay otros que son un poco más libres. Y ahí me agarra como toda la neurosis junta, como me armo así, preparo un montón de material de más siempre que después no entra en la columna, como que me agarra así todo. Entonces, ¿Estás sola cuando streameás o tenés, o sea, gente que... Uno nunca sabe cuando con los streamers, por ahí tienen todo un equipo atrás y uno... No, de hecho es como mi parte más solitaria, porque sí, desde que empecé a hacer videos en YouTube hago todo sola, me guiono, filmo, hago las gráficas, todo lo técnico, todo. Pero sí, bueno, la contracara para mí es como el teatro, el cine, que es donde ahí Sí, tengo la mi laburo exposición. colectivo. Sí, tal donde, pero en todo lo que es YouTube, redes, streaming, todo sola. Yo iba a arrancar con una pregunta, pero si vamos a hablar de los ideales y vamos a hablar de, o al menos lo que yo pensaría de lo que debemos hacer o el deber ser de ciertas cuestiones, y ya que estamos hablando un poco como de tu recorrido, ¿te agarró en algún momento? ¿Te dio esa sensación? Porque a quienes nos dedicamos a cosas complejas en la salida laboral, sea el arte, sea la comunicación, sea un montón de profesiones, siempre nos agarra esa sensación de por qué no fui ingeniero hidráulico y gané dinero, o economista o lo que fuera, y supongo que a vos te habrá pasado. Sí, y creo que va modificándose a lo largo del tiempo. Para mí, como en lo personal, el proyecto que marca claramente eso en mi vida es la obra de mi vida, justamente, que era, bueno, yo tenía 27, 28 años y estaba en plena crisis, que para mí, y esto, ¿qué edades tienen ustedes? 28. Para mí es la edad más difícil. Ok. Bueno, está bueno. Gracias. Después Gracias. todo es más fácil porque te empieza a chupar todo un huevo, básicamente. Pero estaba en esa edad donde tenía esa sensación que tenía que cumplir con un montón de mandatos artísticos, estructuras sociales, como un montón de peso. Y ahí empecé a escribir. Después igual en el proyecto fue creciendo y se fueron sumando un montón de personas. Los guiones los escribí con Jorge Pinarello. Pero ahí para mí es donde estaba plasmada claramente: soy artista, y además como desde un lugar muy ambicioso, pretencioso, de quiero trascender y no estoy Quiero ser haciendo nada famosa. con mi vida, claro, algo de eso. Para mí había algo como de esa trascendencia que quería. Y bueno, y en la obra de mi vida para mí eso sintetiza bastante. Yo creo después, ahora viéndolo con el diario del lunes, que también la generación mía viene de padres y madres con todo el trayecto bastante armadito de cómo deberíamos responder socialmente, tener como la casa, los hijos, la generación por ahí más de mi mamá, bueno, las primeras mujeres quizás universitarias, ¿no? Que empezaban a hacer una carrera. Creo que mi generación, y que cada vez se va también desestructurando más eso, empiezan a romper esos ideales. Entonces, claro, te quedas medio en bolas cuando de repente lo que tenías pensado que tenía que ser el trayecto de tu la vida, garantía de, sí. claro, de repente ese caminito, bueno, ya no hay más caminito. Hay gente que igual sostiene esa forma de ver la vida. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos buscando otras cosas, de repente es claro, puede ser todo cualquier cosa, y ahí es donde te podés pegar altas crisis existenciales. Sí, que es la falta de guía, sobre todo, porque de repente, o sea, ese manualcito que tenían por ahí nuestros papás, de repente es como, bueno, sí, ahora puedes hacer lo que vos quieras. Y es como, no, que alguien venga y me diga qué hacer. Claro. Que alguien me venga a decir si esto está bien o está mal, no creo sé. que son como camadas de generaciones donde se da esa transición entre, bueno, que había algo, también porque el laburo se da de otra manera en otros momentos, ¿no? Como había cierta estabilidad, alcanzaba con un trabajo para vivir, y uno por ahí, no sé,
cuestionaba tanto o se usaba eso y digo, tu camada, la nuestra, yo creo que también un poco es como la modificación, ¿no? de ese esquema de vida a otro. Capaz que digo, en 30 años los pibes y pibas, capaz que a nuestra edad se lo tomen con soda de otra manera, pero bueno, nosotros estamos ahí en el medio en esa ruptura, como la generación que nació sin internet y después lo tuvo, que pasó del laburo de toda la vida y 8 horas a cosita acá, cosita allá, es como todo en el medio rompiendo eso, ¿no? Pensaba en el monólogo de Fleabag. Ah, sí. Que es eso, me ¿no? Me gusta mucho que digas Fleabag y me señales. Pero esto de que alguien me diga qué tengo que desear, que me tiene que gustar, claro. A quién tengo que amar. Claro. Es impresionante. Cómo me tengo que vestir cuando me levanto a la mañana. Bueno, y así con todo, ¿no? Y de repente, claro, no sentir ningún tipo de guía es vertiginoso. Yo creo que hay un momento de la vida, más pre-30, que te pesa un montón eso y que por lo menos a mí me sucedió después de los 35, que empecé a conectar más con una esencia mucho más como profunda y que como si tuvieras una estructura que creías que era por ahí y de repente decís, no, al final no importaba, todo esto no importaba, podés desarmar todo y empezar de nuevo y te das cuenta que podés armar y desarmar eternamente, que no pasa nada, a nadie le importa nada, es como hay algo de eso. Siempre y cuando, bueno, tengas más o menos resueltas las cuestiones económicas, eso es verdad, porque estoy hablando desde un lugar de privilegio donde tengo un techo, comida, ¿no? Pero mientras más o menos esté lo básico, después lo otro puede desarmarse y armarse de 1000 veces. Y a nivel de... Bueno, o sea, le podemos poner en términos de vocación, hemos hablado un poco de varios temas. Lo que pasa con la sobremesa es que se empiezan a chocar los programas, pero me preguntaba un poco también esto en cuanto al recorrido, o sea, las preguntas, bueno, fuera del aire contabas un poco sobre la danza, sobre el teatro. Claro. Bueno, ahora tenemos medios de comunicación sumado como a todo este esquema, pero ¿qué preguntas te surgieron? O sea, siento que son muchos los años también de recorrido tuyo artístico como para... Me pasaba cuando yo empecé a hacer teatro a los 10. Después le sumo la danza en la adolescencia, arranco la escuela de danzas. Y al principio era medio, bueno, entre el teatro y la danza, siempre, los recorridos. Después le sumamos el cine, después YouTube, pero en un momento solté, porque claro, cuando yo era más chica sentía que tenía que tener como una etiqueta, claro. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi profesión? Que me referencien con esto. Claro, y hoy en día incluso todo lo opuesto, cuantos más lenguajes puedas adquirir, herramientas mejor, ¿no? Como que todo te potencia. Pero me parece que en un momento también solté eso, ¿no? Como solté cualquier tipo de etiqueta en cualquier aspecto de mi vida. Me parece como la posibilidad de también pensarnos como seres que nos podemos transformar pero me fui un poco por las ramas, pero creo que en un principio lo que me preocupaba de más chica era tener que definir una profesión y de repente me di cuenta que no, que podía y que también me mantiene viva pensar que voy a seguir alimentando esa curiosidad para quizás en unos años a la mierda con todo y no sé, me pongo a escribir, qué sé yo, porque me gusta escribir, o sea, y muchas de las cosas que hago tienen que ver con la escritura. No sé, como que está bueno también dejarse llevar. No, y saber que no es que se llega a un nivel de satisfacción y punto, tipo nivel nirvana de satisfacción y listo, y ya está realizado y el resto de tu vida te dedicas a eso, sino que, digo, la no garantía también a veces tranquiliza. No sé, yo ahora estoy aprendiendo y entendiendo eso, y digo como eso, como algo que yo por ahí amaba, después puede cansarme, o puedo estar incluso en contra y no va a pasar nada, está todo bien. Claro. Ay, qué bueno, qué suerte que tienen. No, pero te digo, ahora, ya son años de terapia, digo, no es que... Y aceptar eso también, ¿no? Aceptar los procesos que también las cosas pueden terminar y terminar bien y no insistir con algo cuando ya no da más. Como algo de eso también es interesante pensar en poder como soltar. O sea, es re cliché el soltar, ¿no? Pero algo de que a veces nos volvemos como que insistimos sobre algo, insistimos y cuando nos dimos cuenta en realidad estamos insistiendo por medio piloto automático, cuando en realidad la curiosidad va por otro lado, el deseo va por otro lado, no sé, como me parece que está bueno estar atentas a el deseo, a lo que esté más vivo, ¿no? Sí, como... sí, a eso que para ahí te animaliza más para buscarlo.
No me acuerdo quién hablaban. Creo que Ale Cohen lo decía de esa manera, como ese ámbar. La llamamos todo el tiempo Ale Cohen. Era nos da madrina. Sí, está Muy constantemente. En algún momento nos tendría que pagar, me parece ya. No, nosotras a ella, me parece, por robarle tanto, amiga. O sea, no, ella no jamás. Ella es una figura pública y da sus ideas y yo las tomo y las citamos, además. Claro, con obvio. mucho respeto, por supuesto. No, Nati, yo pensaba en esto como de que en relación a los ideales, un poco como para ver de dónde salen los ideales y esta construcción social sobre lo que debemos hacer o quiénes debemos ser, a mí me parece, sin intenciones de ser una chupaculo, voy a decirlo así, corta, me parece que está buenísimo que desde el principio sepas cómo el camino en relación a lo artístico, al menos, digamos. Después las etiquetas varias y vamos como fluctuando y eso está buenísimo. Pero de repente pienso en historias distintas, o que hemos hablado muchas veces de, no sé, de gente que estudió ingeniería 15 años, se dedicaron a la medicina y dieron como un vuelco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Y qué es lo que pasa con el mandato, sobre todo, Claro. como cuando el ideal un poco se choca con el mandato en cuanto a esa construcción de lo que deberíamos hacer, tanto en el amor, en el trabajo, con nuestro deseo en general, que me gusta mucho que hayas traído la palabra. Y esto es rosca, no es una pregunta, es solamente rosca en relación como a esto de, nada, el deber ser un poco, que nos termina como oprimiendo un poco. Pero es verdad que en relación a lo artístico, ahí sí está atravesado todos mis caminos. Todos terminan en algo vinculado con el arte y todos terminan y empiezan en algo vinculado con el arte. Y yo siento que en mi caso personal fue como una de las batallas ganadas en mi familia. Justo hoy hablábamos de mi familia antes de arrancar. Pero en los 90s, cuando le digo a mis viejos que quería hacer teatro, les parecía rarísimo, porque no había nadie en mi familia vinculado con el arte. Y después cuando yo les digo, bueno, no, me quiero dedicar a esto, no es un hobby, también fue como el capítulo de la hora de mi vida donde están mis viejos así como sufriendo, fue literalmente así, y me costó muchos años y batallas así, discusiones, porque no me entendían. Y siento que sí, en ese sentido había algo de mi insistencia en relación a eso, pero porque realmente yo sentía que si no me moría, ¿no? Como que hay algo de, bueno, yo tenía como otros ideales planteados desde mi familia de que tendría que haber tenido una carrera. Mi abuela, por ejemplo, hasta el día de hoy, como que me dice, no, es que es una lástima que vos no estudiaste. Es una lástima. Que no estudiaste. Aparte, como yo estudié un montón, pero no estudié lo que la sociedad considera que es estudiar. Sí. Entonces, es como que hacer como un recorrido medio alternativo a lo que se espera de lo que seamos. También hay ahí como medio un vértigo al cual lanzarse. Y después todos los mandatos los rompí, porque era, bueno, primero... supuestamente, o sea, cuando me voy a convivir con Jorge en su momento, para mi familia también fue como, no se va a casar. O sea, estoy hablando de cosas de antaño ya, porque hoy en día nadie se casa ya, pero después, cuando más o menos se acostumbraron a mi forma de vida y todo, me separé. No, otra vez de nuevo. No, y ahora estoy saliendo con una mujer y otra vez era como... Vos no los dejas en paz no, también. No. Pincha pelota. Como... Sí. Como que todos los ideales que tenían... Uno tras otro, digo. Digo, una patada atrás de la otra. Igual también eso está bueno porque siento que mis viejos laburaron un montón. Como que yo sentía que al principio, cuando era más chica, ellos tenían mucho miedo. Claro. Ahí estoy llevándolo a un lugar re personal todo. Mandale. No, pero está bien. Acá siempre lo llevamos. Se pueden identificar quizás con... Sí, claro. No, pero algo del miedo, ¿no? Como que el miedo paraliza un montón y yo siento que ellos me quisieron transmitir todo ese miedo que tenían, que no era porque no querían que actúe, sino porque tenían miedo, porque desconocían. Sí, de que la pases mal. De protegerte, pero quizá la manera de que tenían ellos de protegerte no era la que para vos era la mejor. De alguna manera. Que a veces también yo pienso, especialmente a los padres, y en cuanto al ideal que nos transmite, que era lo que decías vos, yo pensaba esto del cuidado, porque a veces es súper opresor en ese sentido, y es como...
lo hacen con todo el amor del mundo y con toda la buena intención del mundo y de repente vos tenés, no sé, que estudiar sí o sí una carrera universitaria, o que sí o sí tener pareja, o que sí o sí ser de cierta manera, o que tus parejas sean de cierta manera, o tus amigos. Y de repente hay algo del deseo, pues yo el otro día lo charlaba con un amigo que me decía, bueno, me dice, pero ¿qué tan influenciable, o sea, como podés ser como para que ese mandato te caiga tan fuerte? Y yo pensaba y decía, no, pero es una forma de ver las cosas, es una forma de crianza, es una forma, y también tener a alguien con quien te criaste constantemente diciéndote ciertas cosas, entra, por algún lado, la varita entra de alguna manera. No, yo lo pienso al revés, como que es más difícil pelearte contra todo eso. Tal cual, sí, por eso. Sí, estás en una casa donde de repente las reglas son de determinada manera. Ir en contra de todas esas reglas tenés que tener como una valentía y tenés que superar. Si mis viejos tienen miedo, y bueno, yo que soy más pensando, ¿no?, en una niña. Si mis viejos tienen miedo, yo que soy más chica, que dependo de ellos, es como más miedo voy a tener. Claro. Entonces, para rebelarse frente a esas estructuras, para mí al revés, es como que tenés que tener cierta... Yo creo que me salvaron bastante mis amigos en ese sentido, porque desde muy chica me armé mi familia paralela, que yo hoy en día les he perdonado todas las que me hicieron pasar a mis viejos y está todo bien y me llevo muy bien, pero siento que en esa edad media constitutiva de la identidad y la personalidad, si no hubiera tenido mi grupo de amigas, amigos de teatro... no sé qué hubiera pasado con todo ese deseo voraz. No hubieras tenido tampoco la energía para discutirlo tanto, digo, que es lo que le debe pasar a muchos de alguna manera. ¿No les pasa igual, hablando de la edad constitutiva, a mí ahora mi rosca en terapia viene siendo un poco con la razón con la que no me rebelo, digamos, o sea, sí ya pasada el tiempo en el cual me rebelé contra los ideales de mis padres, pensar en las cosas que sí tomo, digamos, las cosas de ese orden y de esos ideales que sí me parecen que están bien y algunas incluso que me constituyen y que me dan un poco de vergüenza. Porque a veces, al menos a mí me pasó que era como, bueno, sí, rebeldía y esto, ¿no? Ir en contra de ciertas cuestiones y bla, bla, bla. Y después era como, che, esto me parece que está bien. O que me hace sentir bien y por ahí es súper tradicional o es súper como pacato en esos términos. Igual yo hija de padres progres, así que tampoco son tan pacatos, pobres madres y padres. Las dos. Sí. Hoy estaba hablando con una compañera que, nada, yo crecí yendo al teatro, crecí leyendo, o sea, la verdad es que no me puedo quejar en ese sentido, pero sí obviamente que hay un mandato generacional que tiene que ver con la universidad, que tiene que ver con la no militancia en un punto, que tiene que ver con las parejas, hay un montonazo de cosas que por ahí no es una bajada de línea como una orden, pero sí que está. O sea, está en el ambiente, está como... y también lo ves en otros familiares, no son solo los viejos, son los primos, son los tíos, son los amigos de tus padres, de repente que hacen las cosas de una manera en particular. Sí, incluso socialmente, y a mí parezco re superada contando algunas cosas, y todavía hay cosas que me siguen pasando en relación, por ejemplo... El otro día la escuchaba a Barbie Recanati, que hablaba que me identifico bastante porque ella... tuvo como una pareja, un varón, un montón de años, tuvieron un hijo, se separan en re buenos términos, después ella tiene una novia, bueno, hoy en día está de novia con una chica, y yo creo que, bueno, su identidad es lesbiana. Yo siento que mi identidad es como mucho más mutable, no sé si, en este momento me siento re lesbiana, pero no sé si podría, no sé, como que hay algo de mi historia que... la cuestión es que ella decía que andaba con su novia de la mano por la calle y como ella es como lesbiana más del progresismo, como que va muy relajada, que a mí un poco me pasa algo de eso, como que voy más relajada. Su novia, que es lesbiana vieja escuela, lesbiana de, no sé, en los 90s, esconderse, que la han puteado, que no sé si le han querido pegar, pero cosas horribles de la sociedad. Entonces es como, se cuida mucho más, y a mí me pasa ahora medio parecido, que estoy con una persona, también lesbiana vieja escuela. Lesbiana de las de antes, digo. Que a veces le da miedo algunas cosas. Claro. Que yo no las pienso porque digo, no, si aparte estoy en contextos todos reprogres, es como, ¿quién me va a decir algo? Todo lo contrario, como... Pero claro, la han vivido de otra manera. Sí. Entonces, pensando en eso de lo que la sociedad espera, ¿no? Y de repente, no sé, tengo vecinas que son señoras mayores y me dicen, no, porque está tu amiga, como...
Y a mí me da cosa decirle, no es mi amiga, porque decís, capaz que la señora, así como es re homofóbica y después, no sé, me prende fuego. Sí, es tu vecina, o sea, claro, está al lado. Capaz que después no me saluda más, ni siquiera te tiene, capaz por ahí después me empieza a tratar mal. Entonces digo, todavía hay un montón de cosas, de esos ideales, de lo que se espera de una mujer de 39 años, de cómo debería vivir, que todavía me pesa ese mandato. Bueno, eso me hace pensar en un video tuyo, cuando analizaste Envidiosa. Cuando lo analizaste, creo que en ese momento, o sea, porque sin spoilers era, me acuerdo. Yo todavía no lo había visto cuando lo subiste. De esto, de los mandatos, que una de las chicas te comentaba en el chat como, bueno, pero ya tuvimos todas estas discusiones sobre los mandatos y esta piba, Vicky, la protagonista, los sigue encarando. Y después otra le contesta, bueno, pero que hayamos tenido estas discusiones no significa que de repente tengamos todo superado y vivamos... Que no estén, claro. Seamos todos re divinos con el otro. O sea, claro. Lo charlamos, digo, en esta comparación que vos hacías de la vieja escuela y la nueva, digo, lo charlamos y por suerte tenemos otra manera de entender las cosas que suceden, pero eso no significa que eso sea homogéneo para todo el imaginario de alguna manera. Yo era un poco lo que les planteaba en relación a esto de lo que nos da vergüenza de lo ideal o de lo que nos da vergüenza de los estereotipos, porque a mí me pasa mucho cuando vi Envidiosa, me dio como un poco esa sensación, obvio que está todo muy exagerado, un poco a propósito, pero si no esto de, a mí mis amigos me cargan mucho porque a mí los casamientos me parecen una cosa maravillosa, y me parece una cosa maravillosa festejar el amor y encontrarse y que el Estado te reconozca que estás casado y enamorado de alguien, me parece una cosa preciosa, y todos tipo, ay, qué gorda romántica, y yo, sí, o sea, claro. A mí hay cosas que me gustan mucho, obviamente con una bajada de línea distinta, con una crítica distinta, sin la obligación de que eso sea así, sin que los otros tengan que hacerlo. Pero a mí hay cosas que me parece que son muy bellas, incluso de las cosas... No sé, hace poco una muy amiga fue mamá y para mí fue re loco porque era como, no, pará, embarazo adolescente, y es como, tengo 32, amiga. Como, basta, claro. Basta, o sea, es deseado, tengo ganas, esto está bueno. Claro, sí. Entonces como algo ahí también de no sé, o sea, como hacer por ahí las cosas desde la idea de ideal o de lo que se espera de nosotros, rompiendo un poco como desde adentro esa idea, ¿no? Claro, para mí lo importante es poder decidir, ¿no? Sobre como todo, que no te coma el ideal o el mandato sobre todo, porque creo que eso es lo importante, como cuando militamos por la ley del aborto legal. No es que íbamos a decir... Hay mujeres que militaron un montón, fueron madres, digo, Malena Pichot es como que siempre se la toma como el ejemplo porque era como muy referente y ella deseó ser madre, entonces bueno, conectó con su deseo, pero lo importante es eso, que no haya una regla única de cómo debemos construir nuestras parejas, nuestras familias, nuestras carreras, ¿no? Como eso es lo interesante, pero después obviamente que te puede encantar la maternidad o te puede encantar casarte con toda la parafernalia. Claro. No tan así, igual no, chicos, están así, ¿no? A mí lo que me pasó con Envidiosa fue que los personajes los sentía muy distantes, como que yo tengo más o menos la misma edad que las protagonistas y sentía que nada que ver con mis amigas, conmigo. Pero después hablando con otras personas, claro, hay gente de mi edad que corresponde a esas características, que claramente, bueno, yo estoy como más en nichos más artísticos, más progres, no sé, como que esos mandatos siento como que son bastante chetas también, no sé, como que son súper chetas. Sí. Son muy señoronas también. Señoronas, claro, es esa la palabra. Y a mí incluso siempre le huí a esa, porque siento que se parece mucho más a la generación de nuestras madres. Sí, pues. Que a la generación nuestra que intentó romper un montón con esos. Después sí te podés querer casar, pero digo, bueno, hacer el casamiento que tengas ganas de hacerlo y de la manera que quieras, ¿no? Sí. Como... No, pero siento que también es esto de... están ahí, porque a mí me pasó, bueno, yo nombro todo el tiempo a Tamara Tenenbaum constantemente, pero ella el otro día decía algo sobre la necesidad de trabajar en trabajos por ahí que no nos gustan o espacios que no nos gustan para encontrarnos con otros y para tener discusiones y diferencias con otros que realmente nunca nos cruzaríamos en la vida. Y a mí en la oficina me pasa mucho esto, claro. Pues yo las veo mucho, no voy a dar nombres de nadie, pero es esto de, son las chabonas de Envidiosa. Claro. Son todas las chabonas de Envidiosa. Para mí igual ahí se juegan dos cosas. Con Envidiosa, por ejemplo. A mí me encantó, pero porque el humor de... O sea, ellas me parecieron todas muy graciosas, ¿viste? Como medio muy satírico igual, por supuesto. Por eso. Y me parece que el mensaje de última tampoco es que aprueban o validan
cómo se comporta ella, sino por ahí las intervenciones que tiene, me parece más en terapia. Pero digo, hay una cosa en la que quizás no empatizo, no me identifico con los personajes, que tiene que ver como en esta cosa de tener lo estructural muy resuelto, que es nunca hay un problema de plata en esa serie. Claro. Nunca jamás. Y en muchas series, digo, porque, qué sé yo amo Friends y nunca los veo laburar tampoco. Claro. ¿Viste? Como, ¿en qué momento te encontrás tanto con tus amigos si vivís en este departamento? Digo, como, Qué manera de tomar café, hijo, con lo caro que está. No, y no digo porque está bien hacer un recorte que es la amistad, pero digo, bueno, es un tema que angustia a la gente, el hecho de la guita. Entonces, nunca está como en los temas de conversación. Eso es lo que por ahí se me hace inverosímil para lo que es mi vida, pero sí me parece como que es verdad que en esa serie, ponerle, se evidencia un poquito. Sí que es una clase de personas, pero también que está esta cosa como, no sé si lo que yo quería, este mandato que yo quería es el que realmente quiero. Claro. Eso para mí está bien narrado. Al menos en la primera temporada. La segunda, no. Pero ¿Es mejor o peor? Para mí la segunda es peor. Ah, mira. No la vi yo la segunda. Para mí está esto de... Perdón. para mí hay algo del ideal que está muy bien marcado en la serie, pero en el sentido de la angustia de no alcanzarlo. O sea, la angustia de que no suceda. Y de no saber si es el que querés, perdón. Sobre todo, sí. Como... que en ese sentido sí te quería preguntar, porque también se me vino a la mente y la semana pasada hablamos con Carmen Sánchez Viamonte sobre los mandatos en las canciones, ¿viste? La noción de éxito, de todo ya, qué sé yo, la cadena de oro. Y digo, bueno, los mandatos están presentes en el imaginario siempre, digo, pero hay espacios, digo, incluso en el arte, donde que sean vehiculizadores de eso. Por eso también, digo, nosotros en la ficha habíamos anotado Hollywood, porque quizás Hollywood es lo que todos más asociamos a lo hegemónico, ¿no? Pero bueno, un poco se me presentaba esto también cuando miraba tu video de Envidiosa sobre... ¿Y si un poco te comes la curva de que querés eso por estar por ahí criado a base de ese contenido? Bueno, a mí me estás haciendo acordar en épocas más de estudiante, de ir a la escuela de danzas y frecuentar la escuela de teatro, que había gente que tenía como ese mandato hollywoodense como muy arraigado, o crismorenista también, ¿no? Sí. Como porque también siento la generación, y ustedes también, o sea, como que abarca un montón de generaciones Cris Morena, como no solo en lo artístico, sino también como en lo vincular, en todas estas cosas que estamos hablando. Y siento que tengo recuerdos de gente que tenía como esa idea de hacer una escena, escribir, muy en ese formato hollywoodense, muy lejano a nuestra forma de vida, ¿no? Y siento que este grupito de teatro con el cual yo como que siento que armé mi familia, medio que siempre tratamos de ser trabajar sobre la argentinidad. En un principio muy inconscientes, pero porque digo que no es que dijimos nuestros guiones tienen que tener como una perspectiva Río Plata. No, o sea, nos salía así porque había algo que nos salía orgánico. Pero me parece que como que esa identidad más nacional rioplatense, como que siempre me interesó trabajarla. En algo que pasó en Año Nuevo, por ejemplo, también había como una búsqueda que las referencias pueda aparecer Carmen Barbieri o Gimnasia, y ni hablar, bueno, la cancha, en La Hora de mi vida, ¿no? Que ahí aparece un montón de Gimnasia, o la música, y poder como, ahí siento que hay como un desarmado de ese mandato de cómo deberían funcionar las cosas y cómo deberían ser. Como que además hoy en día para llegar a una plataforma o para llegar a un formato más industrial, parecería ser que habría que lavarlo de esa identidad para poder acceder a Netflix, por decirlo así de un modo. Bueno, a Prime, que digo, todas las biopics son la mayoría de Prime. Yo me acuerdo que también te escuché cuando hablaste de la serie de Nair, la película de Nair, no la vi, así que me voy a basar en lo que escuché que dijo Nadir. Pero digo, como que hay una cuestión de, más allá del caso, digo como, bueno, ellos son todos de Entre Ríos y ningún actor ni actriz es de Entre Ríos, y además hay algo que para mí falta en esa película, o en los fragmentos que vi, de la identidad del lugar, digamos. Claro. Como, bueno, está presente, sí, bueno, no va a ser la aspiración justo porque es un caso de asesinato, ¿no? Pero sí lo que se necesita para llegar a la plataforma, pero no lo que uno ya conoce. Digo, esto vos decías, bueno, Carmen Barbieri, Gimnasia, de lo que sí sos parte. Claro. ¿Por qué está presente todo eso que no tengo en esa construcción narrativa y no lo que sí te hace? Porque después para mí todo eso construye el verosímil. Claro. Que si yo me pongo a hacer pensemos en algo que pasó en Año Nuevo, en una casa como al estilo yankee, con personajes que no se sabe bien de qué trabajan y qué sé yo,
es como que le va a faltar esa sustancia, que le va a dar la verosimilitud, incluso siendo como una película bastante absurda, un poco grotesca, pero poder construir ese verosímil para que tenga una coherencia interna para que funcione. Yo siento que se genera como que se desfasa cuando aparece esto de soy una platense que quiero hacer como una cosa como High School Musical, no sé, por un ejemplo de cuando yo más o menos tenía esa edad que empezaba a hacer de hecho, cosas. estuvo en la High School Musical Argentina y en vez de filmarla en una escuela, la filmaron en un jumbo. ¿Por qué pedí una escuela prestada? No son así, ninguna escuela en Argentina es así como jumbo. Las escuelas no son así. Por eso, pero nuestras escuelas no tienen teatros así de esa Claro. manera. Pensaba en la peli y en el ambiente que se crea, porque hay algo de la familiaridad y que me pareció que estaba buenísimo, esta noción de como una casa quinta en las afueras de la ciudad y el verano y el ruido de las chicharras y un par de cosas que sí tienen que ver con que vos vayas directamente. Bueno, me hizo acordar un poco a la Ciénaga, la verdad. Sí. No sé si lo pensaron así, pero como ese clima medio como veraniego, ¿no? Y la ruptura, obviamente, de lo extraño dentro de eso, ¿no? Cosa como rompe un poco como con lo que esperás. Sí, y aparte, por otro lado, también está lo posible, ¿no? Lo posible en términos técnicos, porque también las chicharras en realidad era que había chicharras y ya. Sí, y de hecho en el texto original no decía, y estas chicharras de porquería, pero era, bueno, no las podíamos sacar y era, bueno. Pero igual es así, o sea, sobre todo a mí me parece que está muy bien. Claro. Porque, o sea, es parte de cualquier verano, al menos de bonaerense, no sé si no voy a decir algo demasiado porteño porque me retan. Pero Después sí. había la casa ideal del guión, también era una casa un poco más de barrio privado, mucho más cheta, y no conseguíamos. Y aparte es difícil filmar adentro de un barrio privado. El otro día la escuchaba a Malena Pichot, que digo, si a ella se le complica, porque le criticaban esta cuestión de, vieron que surgió todo un movimiento de chetas criticando viudas negras, buenísimo. Y Malena dice, es re difícil grabar adentro de un barrio privado. Y me acuerdo que ni lo intentamos porque, claro, imagínense un montón de gente entrando, sacando cosas a cualquier hora. Los horarios de rodaje del cine independiente que grabamos 14 horas de corrido, o sea, es como todo por fuera de las lógicas industriales y comerciales, hubiera sido imposible. Entonces también esa negociación, bueno, entre lo posible, entre lo que queríamos contar, que sea argentina, que sea incluso hasta platense, y me parece que ser fiel un poco a eso le da como esa identidad, un poco esa singularidad, que después otro producto capaz que no tiene esa conexión con lo local o con la identidad nacional, que me parece que ahí es donde yo veo películas que para mí no tienen alma, como que hay algo de... Sí. No hay conexión con nada, como conexión así como de... Estaba pensando en Cris Morena porque esto es anecdotario total, personal, pero yo no vi Cris Morena hasta muy entrada en mis 10 años igual, porque todas mis amigas en ese momento veían Chiquititas desde el principio. Yo no podía ver ni Chiquititas ni Rebelde Way. Por los progres de mis padres. Mapa, un beso, gracias, igual funcionó. Gracias por no criarme como una pelotuda. Pero también hubo algo, creo, de la irrealidad y la desconexión, que era lo que decía Pablo, por ejemplo, con lo del jumbo, que mi vieja tenía un dicho muy específico que era como, yo no quiero que veas Chiquititas porque son huérfanos vestidos de chiqui o vestidos de mimo. Y me lo repetía constantemente porque después nosotros, como buenos padres progres, cuando, no sé, íbamos a un hogar de niños o cuando yo tenía algún contacto con gente más humilde, era como, date cuenta que esto no es así. O sea, date cuenta, Claro. por favor, que esta representación es totalmente errónea. Y sobre todo que también hay una construcción para mí en todo lo que es Cris Morena, de esto de, hay una figura que es el salvador o la salvadora que viene y, digo, después están los equipos interdisciplinarios, que serían como quizá la versión La Sole en Rincón de Luz, pero en un hogar, pero digo, que va a venir alguien a salvarte, una persona, ¿viste? Como el mini caminito del héroe. Claro, sí. Que por ahí eso también es lo peligroso, como bueno, alguien va a venir a hacerse cargo de mí de alguna manera. No, además, bueno, para mí es una flayada porque yo después trabajo en niñez en el Estado, entonces es como vamos a hogares de verdad, a lugares de verdad, y decís, no, o sea, esto dista, pero no, Claro. es otro planeta, y sobre todo también porque hay una representación de
como la niñez incluso, y de cómo nosotros nos criamos y cómo se vincula la gente dentro de los hogares, dentro de las escuelas. Hay algo también como de esta competencia entre mujeres que a mí siempre, de Floricienta la recuerdo mucho, por ejemplo, que fue el primer programa que me dejaron ver, efectivamente. Esto como una especie como de puja constante entre los personajes femeninos, por ejemplo, y bueno, de parejas heterosexuales ni hablar, ¿no? O sea, como esto de estar todo el tiempo buscando constantemente el noviecito y esas cosas, que era como la cuestión de la tira de la novela en sí. Pero nosotros éramos chicas, o sea, había como algo, y Rebelde Way hace poco veía como todo un picadito de escenas claramente cancelables y de mínima cuestionables. Con una menor de edad. Sí, sí. Un horror, pobre Luisana Lopilato. Yo tengo mi tesis de Cris Morena en mi canal. Sí. Que ahora siento que por ahí le podría dar más vueltas de rosca, porque fue uno de los primeros videos que hice, creo que fue el primero o segundo año, y yo creo que en Rebelde Way, porque sabían que ella había estudiado para ser asistente social. Estoy recongestionada, perdón, pido por ¿Querés españolitos o algo conseguimos? No, pero tengo la voz que a veces se me va bien. Yo aprovecho este momento para pedir un mate si alguien me quiere. ¿No hay más mate? Está bien. Pero como que el primer año de Chiquititas iba por otro lado, incluso si ven los cuerpos, ven como había mucha más diversidad como en todos los sentidos. De hecho, Belén Fraga, que era Romina Yan, trabajaba en una fábrica, en un momento junta a las trabajadoras de la fábrica, quieren hacerle un piquete a Gabriel Corrado, no sé, como que hablan de Cavallo, porque en pleno menemismo, ¿no? Como, y después, esto fue el primer año, 95. En la medida que van pasando los años, se va volviendo más como la otra parte de Cris Morena, que es la que más conocemos, ¿no? Pero había una búsqueda al principio más interesante, y para mí en Rebelde Way es directamente el antes y después, donde es todo lo que es lo tóxico. Todo lo que está mal. Claro, la anorexia en su esplendor. Sí. Como también esa que para mí, ahí Evita quiere preguntar algo igual, y después sigo. Sí, no, primero que lo que estabas diciendo me hacía acordar un poco a una serie que yo les puse referencia en materiales para pensar el capítulo, que es una serie de Netflix que cuentan cómo se hacen las películas. La de Mujer Bonita particularmente a mí me sorprendió mucho, una película que a mí me encantó, porque el guión original es muchísimo más crudo que lo que es la película. La película, para el que no la vio, es una prostituta que se termina enamorando. Del bombón de Richard Gere. Sí. Y termina, por supuesto que bien, y es una novela romántica, digamos. Pero el guión original termina completamente mal. La vida de quien es Julia Roberts en la película, nada que ver a la que presenta, digo, es mucho más real. Y bueno, y cómo a medida que avanza y que gana el proyecto y todo, se va teniendo que lavar, digo, como claro. Hay algo de esos lavados que bueno, que pasan mucho. Y yo me quedaba pensando en dos cosas. Primero, creo que en algún momento hables de Almodóvar, porque sé que sos fan de Almodóvar. A mí también me encantan sus películas y me parece que va mucho también a pensar y a destruir todo esto que venimos hablando, sobre todo desde lo cinematográfico. Y por otro lado pensaba en la otra contracara de los ideales, como si existen estos ideales positivos. Pienso en Envidiosa, que estaban hablando. El personaje de la hermana, que viene como a romper todo lo que ella es todo lo contrario, es más progresista, es más anti estos mandatos, y le dice como, bueno, relájate. Y también se genera ahí como una contradicción, de repente queda embarazada, creo que no estoy spoileando nada, pero bueno, como que queda embarazada y que no quiere y que qué quiere hacer, digo, como que aparecen esos mandatos desde el lado del progresismo, que a mí me pareció interesante. Sí, o cuestionamientos que te podés identificar porque también los podés tener. Total, pero para pensar si los ideales son siempre algo negativo, si aparecen otros ideales contrahegemónicos, y yo lo que rosqueaba con las chicas también cuando pensábamos el capítulo era, para mí incluso hasta hay ideales que nos sirven como motor. No impuestos, tal vez, pero digo, el ideal de lo que yo quiero hacer profesionalmente. Bueno, claro, me impulsa. Hay algo ahí que me parece a desarmar, para no relacionarlo siempre con los mandatos. Claro. También hay algo como que yo lo veo mucho generacionalmente, también te lo quería preguntar y lo conecto directamente con lo que estaba diciendo último Eva. 7 preguntas. Sí, ¿cuál de todas va a tener que responder? No, pero también como por rosquear en sí. Yo pensaba en esto como lo veo mucho, yo doy clases, di clases durante mucho tiempo y lo veo mucho generacionalmente, sobre todo, en una pérdida del ideal total y como una pérdida del horizonte, sobre todo. Claro. Entonces como que hay algo
está bien que no hay guías y está buenísimo que no haya guías, pero hay una angustia generalizada y hay una soledad generalizada muy grande y un individualismo sobre todo que también tiene que ver con la derecha y con otro montón de cosas, donde de repente tenemos como una masa de jóvenes que no saben muy bien qué hacer porque de repente no hay nada que esté bien o que esté mal. Entonces es muy complejo, ¿no? Como que es esto de como... Yo pensaba, lo pienso mucho dando clases en esta cuestión de la autoridad, por ejemplo, que uno no quiere ser las profesoras de antaño que la respeten y que sea como todo así, o sea, no darles con una regla, aunque a veces podría, pero también pensar en, de repente los pibes ya ni siquiera te registran como tal. Entonces, hay algo ahí como y también pienso en los padres, pienso en lo profesional, en la familia, en el respeto a ciertas cuestiones que nuestros viejos o nuestros abuelos lo tenían muy claro y nosotros lo venimos a romper con mucha razón. Claro. Pero hay algo que después se pierde o queda como medio amorfo en ese punto, ¿no? Como... Sí, como que no queda nada ya. Claro, sí. ¿De qué me agarro? Sí, ¿para dónde voy? Sí. Y por eso también surgen tantos gurúes en las redes. Tal cual. Que aparecen medio al borde. No al borde, algunas son sectas directamente que te dicen cómo te van a solucionar la economía, cómo te van a... O vas a conseguir un marido de determinada manera, como... con esas verdades, ¿no? Como que te traen la verdad a esos jóvenes que están perdidos. Voy a recopilar desde el principio, porque estaba pensando en Mujer Bonita, que creo que terminan haciéndola con Disney. La gran paradoja. Puede ¿no? ser, Como, sí. Creo que pasaba eso, como que finalmente quien baja la guita es Disney, y entonces, claro, ahí tienen que lavar. Pero es interesante eso porque también hay una cuestión, ¿vieron? Se vendió, porque, no sé, tenía una banda de rock y de repente, no sé, ahora... Así hace pop con... Solista, claro. Sí, claro. Y que medio que pasan todas las artes. Y creo que ahí hay que ser como... Bueno, a veces hay que hacer un equilibrio entre... porque entre los ideales que vos tenés y los valores y tu lenguaje propio, estético, pero a veces también hay que pagar un alquiler, entonces, bueno, equilibrás un poco la cosa. Ahora, si todo va por el otro lado y todo se vuelve algo comercial y muy superficial, pero de repente sí, entiendo eso, de repente muchos productos se van lavando, porque yo pienso más desde lo artístico que si ya tu obra se va a lavar completamente, es como, no la hagas, no sé, pero porque ya... Sí, perdió como la esencia, sí... Sí, para hacer algo que ya... Pero bueno, también hay que pensar en la persona, cuán artista es quien genera... No sé, en la música pasa un montón. Ahora hay como... La música siento que perdió como esa sustancia. Ya va todo lo más mainstream, ¿no? Como que parecería ser que es todo hecho ya con computadoras y todo... Y una formulita aparte. Sí. Eso hablábamos la semana pasada exactamente con Carmen, como la música mainstream... y yo pensaba también relacionado al cine, y lo hablamos también sobre la música, lo nocivo, ¿viste? Porque yo digo, qué sé yo, como hay música, como hay series o cuestiones productos audiovisuales que está bueno mirarlos para extenderse, igual que música para ir a bailar. Está bárbaro. Para mí el punto es como lo nocivo, ¿viste? Claro. Digo esto, Gucci Prada me parece nocivo porque es generar una expectativa en un público que nunca va a poder. Y después también me parece que es nocivo esto que hablábamos hoy de Rebelde Way, de pibitos de 15 años que descubren el amor haciéndose mierda unos a otros, literalmente cagándose a trompadas. Claro, digo, sí, como... sí. Porque te puedes cagar de risa sin que haya moraleja para pasar el rato, y está bien, porque uno a veces ya viene como muy angustiado de otras cosas, pero el tema es cuando haces ese pasito más en el que, pará, hay una responsabilidad y te mira todo el mundo y te miran adolescentes y de repente... Sí. Yo pienso que por ahí en el arte... quienes emprenden el camino, en el duro camino de querer ser artistas, me parece que hay que soltar un poco, querer formar parte de un mainstream y también querer cumplir con ciertas expectativas de cómo se debe ser para conectar con una identidad artística. Porque, por ejemplo, siento hoy en día no hay tiempo para ponerse a escuchar, no hay tiempo. Entonces es como que finalmente si vos haces una obra súper compleja, ya sea musical o una película o lo que sea, para que esa obra pueda llegar a un otro, alguien se tiene que parar, detenerse a mirarla, y eso lleva tiempo y no todos los públicos están dispuestos a tener como ese contacto más profundo con una obra de cualquier tipo. Entonces medio que, bueno, si vos realmente querés hacer eso, tenés que
soltar esa idea de que vas a tener públicos masivos, porque me parece que el público masivo está yendo hacia otro lugar que no sé si convive hoy en día lo masivo con la profundidad. Me parece que ya no sé si... Eso te quería preguntar. ¿Siempre o sea, no siempre fue así, digamos, de alguna manera para vos? Para mí como que siempre lo que fue masivo, el artista que lo hizo, como que no sé si lo llega a vivir de esa manera. Como que me parece que... Vieron que hay como que siempre los grandes o las grandes ídolos de la historia del arte como que no llegaron a vivir ese esplendor y esa plenitud, sino que en general después que murieron... Sí, se resignificó, se trascendieron. No digo que todos los casos sean así, pero me parece que hay algo de eso que después debe haber artistas que pueden como llegar como a lo masivo, a lo popular y al mismo tiempo tener una gran profundidad. Pero me parece que es como lo más difícil o que son pocas personas también las que tienen los recursos, la suerte. A veces es suerte también porque no siempre es ni recursos ni talento. Es como que justo a esa persona la vieron en el momento indicado para que pueda llegar a... Es muy difícil dedicarse al arte, entonces es como... También pienso que tiene que ver con, lo hablamos con Carmen un poco, pero también esto como de la búsqueda, ¿no? O sea, la búsqueda en sí del artista. Porque si hay una bajada de línea de haciendo este tipo de música vas a ser exitoso y bla, claro. Y no tiene que ver con el arte en sí, o al menos la sensación a mí que me da con el arte, con escuchar música, con leer libros, con ver pelis, o sea, que algo te atraviesa, sentir algo, sentirte conectado con lo que la otra persona quiso mostrar, o con alguna experiencia propia, digo, mismo... Bueno, me pasa mucho con las películas, que así hacemos el puente con la pregunta de Eva y Almodóvar, pero también es esto de si estamos acostumbrándonos a escuchar artistas que no tienen nada que ver con el sentimiento y tiene que ver con algo comercial y algo totalmente vacío, no sé cuál es la función del arte ahí en ese punto. O sea, de repente, ¿cuál es la función de la música, por ejemplo? Si, o sea, no sé, nos atraviesa, no nos atraviesa, como que a mí no me termina como interesando, al menos escuchar música de esa manera. Que decíamos, que decían ambas sobre las películas sin alma o sin conexión. Por eso, claro. Para mí muchas veces no es el tema en sí, sino cómo lo abordás. Un poco como con todo, ¿no? O sea, no es si es la fórmula de siempre, si hablas o no del camino del héroe, sino desde dónde está contado. Si eso que vos estás contando puede atravesar a alguien, puede sentirse identificado. Digo, estas cosas que vos contabas como de las características regionales y platenses... es algo que yo puedo mirar y decir, ay, sí, esto me podría pasar a mis amigos y amigos, está re bueno cuando se puede lograr, pero muchas veces también es eso, es la forma, me parece, más que el tema. Pero yo hablaba más de algo, no sé si te pasan a ti, pero como... Mientras me destapo la nariz. Mientras terminas de sacarte los mocos, digo. No, pero a mí no me pasa con el arte, con el tema de la experiencia. Obvio que es lindo encontrarse uno representado y las chicharras y gimnasia y eso está bueno, pero también siento... que es una discusión mucho que en literatura se tiene mucho, que es como el nicho en el que provengo a veces, no se habla de tantas cosas en el arte, como son experiencias universales en cuanto al amor, en cuanto al deseo, en cuanto al odio, en cuanto quizás a la política, pero son 4 o 5 temas que van como virando constantemente, sí. Y son experiencias que a uno lo atraviesan como humano que siente y que está habitando este mundo. Entonces también me pasa a veces que cuando el discurso es tan vacío y no tiene nada de eso, digo... ¿A dónde voy? O sea, me siento... Bueno, de nuevo vamos con la pérdida un poco como de referencia, ¿no? Pero digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Con qué punto si no sentí nada? Como, sí, es raro. Y a veces pasa que a mí de repente tenés un ratito que estás limpiando tu casa y no les pasa que tienen que llenar como ese espacio con algo para escuchar o para... sí. Y como que también estamos sobreestimulándonos constantemente. Entonces también el público está como medio saturado también de cosas. Sí. No solamente es como una combinación de una cosa muy saturada. Pero, no sé, yo creo que se me abrieron como muchas ventanas, no sé para dónde... Yo no sé para dónde ir. Para dónde ir. Pero, sí... No sé, volvemos a Almodóvar. Almodóvar. No, a mí tenía en mi casa un VHS de Átame, una copia, sí. Cuando era niña, y siempre me llamaba la atención.
Entonces yo lo veía y me parecía como que era algo prohibido. Claro, y bueno, pero con ese nombre, boludo. Claro, sí, aparte era como... Rojo, estaba seguramente, digo. Estaba alto ahí, Y en la adolescencia, con este grupo ahí muy queer de gente de teatro, ahí empezamos como a explorar el mundo al modo... Se nos muere la entrevista Perdón, en vivo. digamos. Sería como Es que vengo de una semana No, sí, así muy... para Y acá la- hay soda, ¿querés? Bueno, gracias. Sodita, sí. En el hablar. Y también otra cosa que me pasaba, tenía un CD de estaciones de servicio. Me acabas de mojar, boludo. Y me gustó. Ah. Perdón, ya me pasó esto. Igual no mojé nada que podemos- No, vamos si que- entramos en corto, chicos, ya saben. Ay, lo volví a hacer, basta. Eva, lo podés hacer vos porque además Paloma, me la, mojaste Paloma. la pierna. Esto va a ser como el corto divertido. No vamos a hacer un corte de esto. No lo sé. Yo ya me gustaría hacer un pasa corte nada, de no cómo pasa nada, no hiciste pasa un nada. desastre con la soda y la tos de Nati mientras. ¿De qué se trató el capítulo? Ahí va. Tenía un CD de esos de compilados de películas. Sí. Y ahí había varios temas de Almodóvar, de Tacones Lejanos. Y yo me acuerdo de niña hacer playback en mi casa, gracias. Hacer playback, como que el primer contacto con Almodóvar fue como re por los bordes, ¿no? Después con este grupo de teatro empezamos a ver las películas. Y claro, ahí en esos universos veíamos claramente todo lo que estaba por fuera de los mandatos de nuestras familias. La mayoría de nuestras familias no eran progresistas, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría teníamos familias súper tradicionales y era como un lugar de escape, de que existe otro mundo donde también podemos identificarnos y construir nuestras propias reglas para vivir, ¿no? Como todo ese universo de mujeres, de maricas, como que para mí me generó como cierto, bueno, el ideal que planteabas hoy, ¿no? Como encontrar ideales que sí, que te den esperanza, que te digan, quiero ser como ella, Claro. Quiero crear de esta manera. Me parece que como que esos están. Lo que pasa que, claro, tenés que tener por ahí estos grupos de amigues, estas redes, tenés que tener como de algún lugar como poder agarrarte para encontrar esos ideales que te mantienen ahí como con esa chispita de esperanza para poder moverse y hacer cosas, ¿no? Pero justamente me parece que Almodóvar construye ese ideal de artista que es como, quiero ser así, quiero... Sí, además. Sí, que como- también hay algo, perdón. No, mandale. Yo no vi toda la filmografía de Almodóvar, pero sí algo como muy como del grupo y de la relación todo el tiempo con otros. Las mujeres. O sea, Y también la con, grupalidad con las referencias, incluso a la estética. Digo, hoy todos decimos, esto es re almodóvaresco, ponerle de alguna manera. Digo, como que trasciende incluso la pantalla para pasar a ser como eso, un guiño en la vida. Ese paréntesis quería hacer nomás. No, yo pensaba también en esto de los ideales y es verdad como, o sea, la ruptura de cierta representación, entonces es como, bueno, así, que a mí me acuerdo que fue como un momento clave en la vida de lo que yo pensaba, al menos que era como, no, yo madre no voy a ser, y qué sé yo, así como más muy modo feminista 2017, así como muy, muy dura, muy cabeza de corcho, vamos a decirlo así. Y de repente me crucé, por ejemplo, con una persona que era madre de otra manera. O sea, que era madre de otra manera, como en de otra forma, tratando de otra forma, amando de otra forma, con otro tipo de parejas. Y a mí, me acuerdo que fue derecho a terapia, fue como, así sí. O sea, así Claro. sí. Entonces, como lo mismo con el casamiento, o bueno, estoy pensando justo en mandatos muy particulares, ¿no? Pero lo mismo que las carreras, lo mismo que un montonazo de cosas que tienen que ver con algo como muy establecido y que de repente hay ciertas representaciones como que lo rompen. Igual pensaba en Almodóvar, vuelvo para atrás, hay algo como de lo positivo y lo negativo también en Almodóvar, me da la sensación. O sea, como que no es solamente el ideal positivo de la cuestión, sino también hay una representación muy oscura de un montonazo, por ejemplo. Bueno, se me ocurren todas mujeres, porque son casi todas mujeres. Pero hay algo muy oscuro también ahí, que está bueno, porque lo siento muy sincero en cuanto a lo humano en general. Claro, como el melodrama. Exacto, sí. Porque aparte son todas mujeres que vivieron ese amor con el ideal romántico. Sí, sí, sí. Y que se la chocan y se la dan. Y, sí, pero a la o vez... los asesinan. También pienso en las masculinidades de Almodóvar, que siempre me llamaron la atención, porque aparecen como unas fragilidades, no sé, como que siento que los actores, los varones, cuando pasan por Almodóvar, tienen otro
otro tono para actuar, desde hasta energético en su piel, en su gestualidad, que les permite eso, como mostrarse más vulnerables. Es que son súper femeninos, o sea, femeninos en cuanto a lo estereotípico, por supuesto, ¿no? Pero hay algo como de personajes como muy fuertes, femeninos, y masculinos más como desde la sensibilidad. Es el mismo que decías vos. Como... Claro, o que están más como en esa frontera ahí, como que sí, no corresponden tanto con lo binario. Claro, o como más ambiguas y como ambiguos. ¿Qué palabra? No, pero sí, como Miguel Bosé en sí, Tacones Lejanos, ¿no? Sí, como ese personaje que es maravilloso. Como, bueno, ahí me parece que ahí encontramos como esos ideales y como ese ideal también medio mutante, más ahí como en la frontera de las cosas, ¿no? Como que también Almodóvar va cambiando un montón a lo largo de los años y me parece que hay una búsqueda muy genuina, también muy fresca en su búsqueda, ¿no? Como que siempre un poco del miedo a que nos traicione está, porque cuanto más hollywoodense se va volviendo... Sí, es como... sí, como no te vayas, por favor. Claro, sí, algo de que de repente en la habitación del lado, es la habitación del lado, la última con... Sí. Que son actrices yankees. Yo la empecé a ver y dije, ay no, qué raro. Hablando en inglés, ya sí. es otra cosa, sí. Después entré y como que también lo escuchaba hablar de esto de como justamente ir en contra del melodrama y que quede como quitarle como todo el decorado, toda la cuestión para ir a una actuación más minimalista, ¿no? Como que es una película que es como un negativo de las otras películas, como algo así. Pero finalmente me terminó gustando un montón. Pero me parece que esa misma búsqueda, que como que él se permite también, bueno, como no casarse con una idea, no sigue haciendo mujeres al borde de un ataque de nervios, sino como que siempre está ahí como... En esa película incluso hay una cosa, hablando de lo negativo, me acuerdo que hay muchos textos vinculados con una pérdida de esperanza en relación a que se mete en un lugar bastante incorrecto también de lo políticamente correcto, que una vez lo escuché a Lucrecia Martel, que también estaba en el mismo camino, por esto de decir, bueno, como que ahora, no sé, una mujer tiene que hacer películas de mujeres, un varón tiene que hacer películas de varones, un negro tiene que hacer películas con negros, ¿no? Como algo de sectorizar todo, sí. ¿No? Como, y Lucrecia Martel decía, no, bueno, pero si nos quedamos, atrévanse a construir relatos, obviamente desde el respeto, desde buscar una profundidad, no agarrar y hacer algo súper superficial y querer replicar. O políticamente incorrecto como forzado, ¿viste? Esa sensación así como que queda feo igual. Pero si no nos quedamos en nuestros nichos y terminamos como volviéndonos burbujitas donde nos terminamos hablando para los mismos y como que no hay conexión, ¿no? Como Lucrecia Martel, como que siento que apuntaba a eso y viendo la película Almodóvar, ahora no me acuerdo bien precisamente los textos, pero siento que había como una cosa bastante... Y ni hablar también con las cuestiones ambientales, climáticas, que también aparece como una cosa así media como pesimista en relación hacia dónde... Y el avance de las derechas y hacia dónde va el mundo, como que tiene esa oscuridad también, como que hay un par de personajes que plasman esa visión más negativa. Sí, que están entre nosotros igual. Sí. Pero yo pensaba, bueno, en relación a la peli, esto como, hay hasta un ideal de cómo vivir la enfermedad, ¿no? Como a mí eso me flasha, o sea, me flasha que los ideales se vayan para cualquier lado en algún momento, que es como, bueno, hay una forma no solamente de ser mujer, de ser varón, de ser hijo, de ser madre, padre, lo que fuera, sino que hay formas hasta de vivir el dolor, de vivir la muerte, de vivir, es como, déjenme en paz. Claro, yo pensaba en eso y como, o sea, ¿quién es una buena enferma o un mal enfermo? O cómo hay que ver las cosas en momentos así, o sea, tan borders de la vida, digamos, o sea que hay hasta como un estereotipo dentro de eso. A mí eso lo pensé mucho cuando terminé la peli también. Es verdad, sí. Bueno, ahora el otro día hablando con mi abuela, que tiene 90 años, y me dice, yo quiero que me dejen dormir, quiero que me dejen en paz. Por favor, córtenla. Como algo de eso. Decir, claro, como que una quiere, no, pero que tenga estímulos y que se entretenga y que no sé y que no esté triste y que no esté sola y entras como en esa. Después tiene, como mi abuela es media psicópata también, y después te psicopatea y te hace sentir una basura, pero me dejan sola. sí, pero después por otro lado también es como,
Claro, es como, déjenme en paz. Como ya está, para Y además, estas, ¿por para qué estas todo- alturas. Y además, ¿por qué todos nosotros sabremos más de lo que está pasando a ella que ella también, capaz? Sí, es que nos agarra. Nati, ya vamos terminando. Gracias por acompañarnos en este quinto capítulo. Pero te quería preguntar, antes de cerrar, si querés contarnos qué estás haciendo ahora y dónde te podemos seguir escuchando también. Bien, ahora esta semana, el jueves, en Futurock. Sí. Bueno, esto, Claro, o sea, Esto va a bueno, estar pero los grabado, jueves. pero- sí. Claro, pero se podía decir porque... Sí, me sí, tiene no pasa aparte. nada, no pasa nada. Por supuesto, pero Más- es jueves número, no sabemos, ¿qué día es el jueves? 9 sería. 9. O sea, 9 de hoy. octubre. O sea, Los hoy, jue- bueno, sí. Los jueves tengo mi columna en Futurock, después tengo el 20 de octubre, proyectamos Camila en Junta, en el bar de Futurock, que también estoy haciendo un ciclo una vez por mes. Qué hermoso Camila. Y nos Me queda- encanta ay, Camila. Ese es el dramita que nos gusta, digo. Bueno, María Luisa Bember, el otro día hice Sí. la columna en Futurock sobre ella, la filmografía que tiene que ser impresionante. Ahí también tenemos como un ideal de una mina que nace en el año 1922. También que llega medio para romper todas las Sí, tal cual. estructuras y todo lo que deberías, de lo que hubiera debido tener que hacer y qué sé yo. Pero... Ay, ¿qué estoy haciendo? El fin de semana me voy a Chascomús, que está el Festival de Cine de Chascomús, y voy a moderar un conversatorio con Marina Velati, Miranda de la Serna, Paola Barrientos. Hermoso. Bien. Así como cositas. Me voy a dar un seminario en Mar del Plata en noviembre. Estoy haciendo como cosas muy diversas así. Terminé de hacer temporada de Fauna Postal, que es una obra que hago con mi grupo de teatro, esta familia teatrera de toda la vida. Veremos cuándo volvemos. Ah, bien. Ahí es mi espacio, en realidad ahí es donde más feliz soy que es actuando. Pero así, cositas voy haciendo. Perfecto. Hermoso. Y te podemos escuchar entonces los jueves en Futu a partir de las 4 de la tarde. Claro, sí, en general estoy tipo 5. Bueno, y después están mis canales, ¿no? En mi canal, Natalia Maldini, donde hago... ahora estoy como un poco más lenta, porque estoy haciendo tantas cosas. Sí, Antes que- subía cosas más rápido, más seguido. Pero bueno, cada tanto sí subo mis contenidos ahí. Estoy en Twitch, en mi Instagram, Nati Maldini, que también ahí como voy subiendo cositas. Perfecto. Entonces te seguimos ahí, seguimos todo lo que es las conversaciones por ahí. Bueno, Nati, muchas gracias por venir. Es A un ustedes. placer escucharte acá y también en YouTube y en Twitch. Yo sigo por YouTube, pero también en Twitch. Y nosotros nos vamos no sin antes leer, que no lo encuentro Toda la ahora. Pero Gracias a Toda ustedes, la- siempre la paso súper bien en Monoambiente. Ese va a ser el recorte. Ese va a ser Así el vamos. recorte. Esto va a salir en Reels. Ese va a ser el reel. Ahora viene toda la perorata de cosas que vos sos buena para hacer esto, lo voy a seguir Basta, haciendo deja todos de los capítulos que la responsable acá en ese sentido es Paloma, vamos a decirlo. Y es la que es cumple leer con, un drive, con igual, nuestros chanta. sponsors y con la... Bueno, si tenés un buen tono de voz, suena Bueno, mejor. basta. Dale. Voy a pasar a decirlo. Como todas y todos ustedes saben, Nati, supongo que te lo voy a contar a vos, así lo hago distinto. No. Monoambiente es una cooperativa de producción audiovisual que se sostiene, ahí va, en gran medida gracias al aporte de sus garantes que en este contexto tan difícil nos ayudan a seguir existiendo, básicamente, y hacer que este espacio pueda seguir creciendo. Así que si son parte de la comunidad de Monoambiente, también tienen beneficios. Además de darnos una mano, también tienen beneficios que procedo a leer. Roots Cooperativa, ubicado en Diagonal 73, esquina 10, Buenas Pizzas. Roma, estudio de tatuajes y piercing, por si querían, ahora igual que se viene el verano, por ahí mucho protector solar si se tatúan, pero Roma, estudio de tatuajes Claro, y piercing. es el peor momento para que recomiendes hacer tu tatuaje. No, en Por realidad favor. no, boluda, porque ahora no. O sea, si vos te pones protector, se supone que igual todo el año te tenés que poner protector, no solamente cuando te tatuás. Intenta no tatuarse en verano, por favor. No está bueno para la publicidad lo que estás diciendo. Y bueno, lo lamento, pero no está bueno para el cáncer de piel tampoco. Bueno, Roma Estudio de Tatuajes y Piercing, Roma Estudio LP, lo pueden buscar, ubicado en 47, 10 y 11. Estoy lejos del mic. Vikinga Bebidas también. ¿Tenés algo para decir contra las bebidas? Nos han Es tan dado mal el alcohol. Nos han dado bebidas en el rodaje de algo que pasó en Año Nuevo. Ahí está, mirá. Sí. O sea que, bueno, son parte de la Gente- película. Buena gente, sí, sí. Y acá muy cerquita también del barrio, así que Vikinga Bebidas también, si son garantes de Monoambiente, pueden tener beneficios. Delirio Velas, que es de Lirio Velas, y la sala 420, como siempre, que chusmen ahí a ver qué opciones hay. Escaneen el QR, no me voy a olvidar de tratar. Escaneen el QR, esto me sigue costando, chicos, como
aprender a andar en bicicleta, no puede ser tan complicado. Acá. O sea, no es complicado, para mí es complicado que izquierda y derecha se me mezclan solo en la pantalla, ¿no? No en la vida. Es extraño. Escaneen el QR y pueden así re fácil, se los dejamos re fácil, hacerse garantes. Y también nosotras que en este momento no lo tenemos en la mesa porque lo hemos consumido todo, pero simbólicamente tenemos el vermú de Tatana, Café y Vermú, ubicado en 6, 60 y 61, que tiene cositas riquísimas para merendar y para todo tipo de cositas para comer. Y además... Riquísimas también. Es riquísimo. Ya nos lo comimos todo antes de Nos que lo comimos arranque, todo. así de rico. Sí, es que estamos en una hora, nosotros grabamos como a las 6 de la tarde, entonces llegamos todos a una hora como medio que... Con ganas de merenda. El hambre, claro. Sí. Así que ya comimos todo, pero bueno, trajimos como para graficar. Y el sifón que yo derramé también son de Tatana. Así que les agradecemos por las meriendas de cada jueves. Y bueno, a Nati de nuevo, te requeremos. A ustedes. Y a nuestra comunidad y a los chicos, al Pacha, a Luxon, a Evita y a todos los amigos y amigas de Monoambiente. Y nosotros nos encontramos para un 6º capítulo la semana que viene, ¿no es cierto? Exactamente. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse y por estar acá con nosotras. Hasta la próxima.